calcular las deformaciones que ocurren en flexión pura. Si tenemos una viga de eje recto, en este extremo un empotramiento y en este extremo libre aplicado un par flector con ese sentido de giro, el eje baricéntrico originalmente horizontal, luego de la deformación, toma esta forma. Ya, estoy exagerando las deformaciones, porque sabemos que las deformaciones son pequeñas, estoy graficando en una escala distinta a la escala de longitudes, la escala para marcar las flechas, o sea, cuánto desciende el baricentro de cada sección. Si tenemos los ejes, este es el eje Y, el eje Z coincidente con el eje baricéntrico de la viga, una sección ubicada a una distancia genérica Z, desciende el baricentro de la sección y de Z. Una sección ubicada a una distancia diferencial Z de la anterior, el descenso de la sección va a ser I de Z más diferencial I. Si nosotros marcamos el ángulo de flexión, o sea, el ángulo que gira la sección respecto de la posición original que era vertical el plano de la sección, y lo llamamos phi, este ángulo, y llamamos ρ, esta distancia, tenemos una fórmula que nos relaciona ρ con el momento flector, con la geometría de la pieza y con el material. Eso lo habíamos visto cuando dibujamos el tramo de longitud unitaria y considerábamos fija una sección y la otra sección giraba este ángulo, phi, ángulo de flexión. Ya, esta sección 2,2 respecto de esta sección 1,1, la sección 2,2 pasa a la posición 2', 2'. Si prolongamos la traza de ese plano con el eje Y llamamos ρ esta distancia es 1, y para puntos ubicados a una distancia genérica Y del eje baricéntrico, teníamos sigma Z. Ese triángulo chiquito que voy a marcar en verde es semejante a este triángulo por tener los tres lados paralelos. O sea que uno es a ρ, este lado es a este lado, como sigma Z es ahí. Y sigma Z era igual al momento flector dividido JX por Y.
O sea que si reemplazamos acá, nos queda 1 esa ρ como el momento, perdón. Esto en realidad era epsilon z, porque si no, no nos aparece la constante elástica del material. Esto era epsilon z. Y entonces, como sigma z es epsilon z por i, esto es sigma z sobre i. Y entonces nos queda momento flector de dirección x sobre jx. Esta i con esta i se simplifica. Bueno, para esa sección ubicada a la distancia diferencial z del anterior, el ángulo que gira es diferencial phi. La longitud de este arco, que voy a llamar diferencial S, es ρ por diferencial phi. Y como las deformaciones son pequeñas, podemos hacer diferencial S, considerar diferencial S, igual a diferencial Z. Y como los ángulos también son pequeños, diferencial phi va a ser diferencial i sobre diferencial z. Y entonces, reemplazando, nos queda que 1 sobre ρ es mfx sobre jx por e. Y esto es la derivada segunda de i de z respecto de z dos veces. Esta ecuación se la conoce como ecuación diferencial de la elástica de deformación. Y que podemos utilizar mientras las deformaciones sean pequeñas. Si las deformaciones son grandes, ya no se puede tomar como esto que es la curvatura, 1 sobre el radio es la curvatura, igual a la segunda de i respecto de z dos veces, sino que la curvatura es la derivada segunda de i de z respecto de z dos veces sobre 1 más derivada de i respecto de z elevado al cuadrado, y todo esto elevado a la 3 medios. Como nosotros trabajamos dentro del periodo elástico del material, las deformaciones son pequeñas, podemos utilizar esta fórmula en vez de utilizar esta. Ya, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos despreciando esto, haciendo esto igual a 1. Bueno, y por las convenciones de signos y de terna que hemos utilizado, acá tenemos que afectar con un signo negativo. Ya, cuando el momento flector gira en este sentido, ese momento flector es negativo
y la I tiene que ser positiva. Entonces, por eso el signo negativo ahí.